Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí un gusto que me acompañes este día. Quiero hablarte ahora el día de la palabra inmolar. ¿Recuerdas esta palabra? Yo creo que muchos la han escuchado, inmolado. Pero ¿qué quiere decir inmolar, inmolado? ¿A quién se refiere? ¿Desde cuándo viene? Entonces, eso es lo que te quiero enseñar, compartir el día de hoy y te invito a quedarte en este tema donde vamos a ver puntos básicos, puntos claves, pero a la vez que son puntos esenciales que no podemos dejar pasar. ¿Y a quién se refiere? Así que te invito a quedarte este tema. Dice inmolar, que significa sacrificar una víctima. Eso significa la palabra inmolar como tal, sacrificar una víctima. Y el significado como tal viene siendo sacrificio, y especialmente a una divinidad o sacrificado en aras de una causa o una persona. Entonces vamos a continuar. Inmolación en el Antiguo Testamento. Vamos a partir de ahí porque esto nos va a llevar hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros tiempos, donde vamos a aterrizar esta palabra y a quién se refiere. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales. Antes de Jesús se practicaban el sacrificio de animales como corderos, como ofrenda a Dios para expiar los pecados de las personas y de Israel. Entonces, los corderos eran inmolados en el Antiguo Testamento para expiar los pecados, es decir, para quitar los pecados, para suplirlos, como un acto de adoración y para cumplir los mandamientos de Dios, especialmente en la celebración de la Pascua para recordar la liberación de Egipto. Este sacrificio se entendía como un acto de sustitución, donde el cordero inocente moría en lugar del pecador, de aquella persona que cometía pecado. Quitaban esa persona e iban y ofrecían un sacrificio vivo, lo que también señalaba en la postre era como una señal donde vendría a ser el sacrificio de Jesucristo. Fíjense cómo era este sustituto, este corderito, este animalito para la expiación de los pecados. Y el sacrificio de un cordero sin defecto servía para cubrir los pecados del pueblo. La sangre del animal ofrecía una sustitución por la muerte que los pecadores merecían. La sangre era derramada en sustitución. Una ofrenda, fíjense, una ofrenda por el pecado era un sacrificio hecho conforme a la ley mosaica que expiaba el pecado. La frase hebrea para ofrenda por el pecado significa literalmente ofrenda por la culpa de alguien, de una persona que cometía pecado. En ese tiempo no existía como tal un arrepentimiento genuino. Sabían que de alguna manera pecaban y ya tenían como quien dice listo o un animalito por ahí para irlo a ofrendar. Decían, pues este pecado, esta falta de alguna manera cubre, este animalito lo pongo y ya me quedo como limpio, ¿verdad? Entonces la ofrenda por el pecado se hacía por los pecados que se cometían por ignorancia o pecados involuntarios. El método ritual de la ofrenda por el pecado y el animal que se ofrecían variaban dependiendo de la condición del pecador. Por ejemplo, aquí también había como rangos, como niveles socioeconómicos, de rangos de civiles, sociales. De alguna manera dice, por ejemplo, un sumo sacerdote que pecaba sin intención ofrecía un toro joven. Un rey o un príncipe ofrecía un macho cabrío joven. Las particulares o las personas particulares ofrecían, dice, un macho cabrío o un cordero, al menos que fueran demasiado pobres, en cuyo caso solo se podían ofrecer dos tórtolas o palominos. Los detalles completos de la ofrenda de los pecados y los requisitos relacionados con ella se enumeran en Levíticos capítulo 4 y Números 15.
Ahí puedes ver específicamente en estos capítulos acerca de estos sacrificios. Entonces, recapitulando, cuando nosotros hablamos de un sacrificio de un animal inmolado, es decir, como sustituto puesto ahí para cubrir aquellos pecados de aquella persona que de alguna manera estaban en pecado, la forma de que ellos podían ser limpios de nuevo era pues poniendo en sacrificio y con la sangre de ese cordero rociaban aquel altar, ¿verdad? Entonces eso limpiaba a aquellas personas y era un sacrificio de un animalito inocente, puro, limpio y sin mancha. Esos eran los requisitos para cubrir de alguna manera este paso, ¿verdad? De la ley mosaica que se daba en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con las personas que seguían pecando y seguían de alguna manera cometiendo faltas? Sabían que había un remedio, sabían que había una forma de poder volver a estar en la posición que habían perdido. Entonces, ¿cómo podían volver? Pues por medio de un sacrificio de un inocente, ¿verdad? Pero a causa de que se hizo un vicio, de que se hizo como algo que era meramente un trámite y la gente ya no le tomaba, el asunto era si tú cometías un acto inmoral, un pecado, hacías ese sacrificio y pues en teoría esa persona aprendía y ya no debía cometer la misma falta, el mismo pecado, y esa persona quedaba limpia y era reincorporada a su familia, a sus bienes, a su comunidad, y esa persona ya podía de alguna manera lograr estar bien con Dios. Pero esas personas de alguna manera quedaban así nada más, en una posición superficial. Pero vamos a ver ahora la señal del sacrificio de Cristo, porque ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo es ese cordero, ese animalito que era sustituto, el que ahora se le pone como el que va a reemplazar a aquel pecador en la cruz. Fíjense, los sacrificios de los corderos del Antiguo Testamento apuntaban hacia el futuro sacrificio de Jesucristo, quien es llamado el Cordero de Dios. Y su muerte en la cruz se considera el sacrificio definitivo que vino a cumplir y reemplazar el sistema de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Que vino a ser Jesús, vino a reemplazar, a sustituir ese modelo, esa forma que había sido puesta en la ley mosaica. Aquí terminaba ese proceso en el cual se hacían estos sacrificios. Y ahora Juan en el capítulo 1, verso 29 dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, apuntando hacia Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, es la nueva forma, es el nuevo sustituto y aquí se los presento. Entonces, mientras la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extrañamente en nuestros días decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que un sustituto, alguien, bueno, así fue? El concepto del pago o restitución es uno de los que podemos entender fácilmente. Nosotros sabemos que la paga del pecado, dice Romanos capítulo 6, 23, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva, lo que da Dios, lo que necesitamos, la bondad, la benevolencia de Dios para vida eterna, es Cristo nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice nuestro Señor. Y que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros es justo delante de Dios.
Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, dice todos, no dice algunos, no, todos pecaron, están sustituidos de la gloria de Dios. Entonces, automáticamente no merecemos el cielo. Automáticamente, como hemos pecado, estamos destituidos de alguna vez llegar a tener ese conocimiento de lo que sucede allá en la eternidad con Cristo, ¿verdad? A causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es en Él, que nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él, y por esa razón Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Cristo murió para hacer expiación, para ser sustituto por el pecado y pagar el castigo de los pecadores de todos los que creemos en Él. ¿De quiénes? De todos los que creemos en Él. Es a través de su muerte en la cruz como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestros pecados es parte de las gloriosas buenas nuevas noticias del Evangelio, como lo están claramente expuestas en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 21, que dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que el plan maravilloso de enviar a Jesús como sustituto, ahora tú como pecador te quitas de en medio y se pone ese sustituto que es Jesús, y ahora Jesús, por medio de su sacrificio inmolado, por medio de su sangre, ahora eres lavado con la sangre de Cristo y ahora tienes la limpieza, la pureza que se requiere para estar frente al Padre. Antes no podíamos ni siquiera voltear a ver, porque la presencia del Padre no tiene nada que ver con el pecado. Hay una división, hay una separación que separa al hombre del Padre, de Dios. Entonces, para que hubiera esa unión entre un pecador y el Padre, tuvo que venir el Hijo, el sustituto. Tuvo que venir aquel plan maravilloso a la tierra para que tú y yo tengamos entrada hacia el Padre. Entonces, este es el plan perfecto que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Porque dice Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay otra forma, no hay una forma de que vuelvas a hacer otro sacrificio. El Señor no quiere sacrificios ni holocaustos, no quiere vanas repeticiones, no quiere ninguna otra forma más que el mero arrepentimiento de tus pecados. Y he aquí el pecado es quitado por medio de Jesucristo. Así que esta es la forma. Después de Jesús no hay otro medio, no ha habido ninguna otra inmolación, no ha habido ningún otro sacrificio, solamente bastó el sacrificio de Jesús una vez, una sola vez y para siempre, una sola vez y por todos. Todas aquellas personas que así lo requieran, que quieran encontrarse con el Padre y limpiarse de los pecados, tienen que acudir a ese Jesús que fue aceptarlo en su vida y que fue de alguna manera un sacrificio, porque Jesús fue a la cruz
y derramó su sangre por ti y por mí, para que fuésemos salvos. Entonces, ese es el plan de Jesús, ese es el plan de Dios. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva, que nos transforma, que nos va guiando hasta encontrarnos con ese Jesús que no podemos, no hay otra forma. Solamente por medio del Hijo podemos llegar al Padre. No hay otra forma. El Espíritu Santo te va a poner ese sentir, ese quebrantamiento. Y cuando llega ese momento, es el momento crucial donde tú entiendes que es la hora y te ha llegado ese acercamiento de las cosas celestiales a tu vida. Así que te dejo con este tema que lo traía aquí para ti: inmolado, inmolar, inmolación. Entonces ahora ya sabes de qué se trataba en el Antiguo Testamento y ahora ya sabes de qué se trata en el Nuevo Testamento y lo que significa para ti. Así que te invito a que reflexionemos en este tema y te invito a que compartas y nos escucharemos en otra emisión. Bendiciones. Bye.